Pérez, ¿cómo estás, José Daniel? Buenos días, Bienvenido, Esther. siempre un gusto tenerte aquí. A José Daniel además es comunero, viene ahí desde las bases y fue constituyente, nos tocó Correcto. el gusto de compartir espacios políticos allí en esta instancia desde el 2017 hasta el 2020 y bueno, tiene ya varios años asumiendo esta responsabilidad de fortalecer el poder popular desde la gobernación de Miranda. Hay que decir previamente que comencemos la entrevista, José Daniel, ¿de dónde salió esta iniciativa? La gobernación de Miranda inició hace 3 años, si no recuerdo mal, hace 2019. 2019 ya, o sea, casi 5 años, ¿no? Sí. Que se hizo una primera consulta que estableció un fondo desde la gobernación para la financiación de proyectos de las comunidades, de las comunas, de los consejos comunales. Esta iniciativa se concretó como tal al año siguiente, que ya se estableció el fondo y las comunidades escogieron las prioridades de atención en cada zona, en cada comuna, con los proyectos que ya se habían presentado. Se ha venido como afinando el mecanismo año tras año. Yo he participado todos los años como vecina del Estado Miranda, como parte de ese proceso del poder popular y la verdad es que me complace ver cómo cada año la gente se empodera, se logran muchas cosas en el Estado Miranda con las comunas. Yo ya hice una larga introducción, José Daniel. Ahora viene una consulta nacional, ya no es solo Miranda, es todo el país. Correcto. Bueno, buenos días, Esther. A ti, a todos los radioescuchas, todo el pueblo venezolano, todos los que nos siguen, todo el pueblo mirandino. De verdad, bueno, nos complace estar por aquí en este espacio, siempre informando pues los procesos, como tú bien lo informabas, que se vienen desarrollando, bueno, en el marco de una de las prioridades de gobierno, de atención, como el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica. En el Estado Miranda hay 5 prioridades de atención y una de sus principales prioridades tiene que ver con eso, con fortalecer la democracia participativa, que no es más que el empoderamiento del pueblo, la participación protagónica del pueblo organizado y sobre todo de la ciudadanía en general. En el Estado Miranda, tú bien lo informabas, esta sería la 4ª consulta en el Estado Miranda y la primera a nivel nacional. Claro, pero entiendo que además otros estados también han estado replicando el modelo que se inició en Miranda. Entiendo, Yaracuy ha tenido una consulta, Anzoátegui ha tenido consultas localizadas, no regionales. Correcto, y en otros ámbitos. Esta sería la primera consulta para transferir recursos. En otras han sido procesos, por ejemplo en Anzoátegui era para la transferencia de los servicios del aseo con el Poder Popular y otros múltiples. Bueno, tuvimos la consulta del Esequibo, la más reciente que tuvimos el año pasado, que era una consulta más nacional con otros elementos importantes. Fíjate, esta consulta popular nace como iniciativa del Poder Popular en coordinación con el gobernador Héctor Rodríguez. En Miranda existe la organización de un bloque de comunas, que no es más que un espacio donde se integran los líderes de consejos comunales y comunas. Esto ha nacido desde el año 2014, cuando el presidente Nicolás Maduro llamó a la activación de los consejos presidenciales, y bueno, Miranda ha sido partícipe allí de toda esta fuerza. Esta primera consulta buscaba crear un fondo a partir de la ley de convivencia ciudadana. Esa primera consulta fue en diciembre. Ese detalle no lo recordaba. Correcto. Que justamente eran todos los recursos que se obtuvieran por la aplicación. Correcto, de la ley de convivencia ciudadana en Miranda iban a ese fondo. Correcto. Y a partir de allí, bueno, una dinámica de transferencia de recursos para ir solucionando problemas concretos en la comunidad y que fueran ejecutados directamente por el Poder Popular. Esa primera consulta fue muy exitosa, más del 98% de la ciudadanía estuvo de acuerdo, pero no se pudo implementar de forma inmediata, directa como lo queríamos a través de proyectos comunitarios, porque vino la pandemia. Y todos los recursos, bueno, fueron introducidos a la pandemia. Miranda fue uno de los estados que más se activó, bueno, la organización del Poder Popular. Luego, en el año 2022, a los 10 años del golpe de timón, ya el país, saliendo airoso de todo lo que fue este proceso de pandemia, convocamos con el bloque de comuna y el gobernador a la segunda consulta. Esta segunda consulta, como tú bien explicabas, era por ámbitos.
y fue por parroquias. Es decir, en las 55 parroquias, en el caso de Miranda hay 55 parroquias, pero hay municipios como Guarena, que es una sola parroquia, se subdividió en 2 territorios para tener mayor amplitud. Petare es una sola parroquia, pero la densidad poblacional es muy grande. Entonces allí aprobamos en Petare Norte, Petare Sur y Petare Oeste, es decir, subdividimos los ejes parroquiales para tener un mayor alcance. Esa segunda consulta fue muy exitosa, financiamos 59 proyectos, de los 59 proyectos se ejecutaron 58 de forma directa. Un proyecto que era en el ámbito de telecomunicaciones lo tuvimos que trabajar articulado con el equipo de CanTV, que fue en la parroquia Los Teques. Así fue el inicio de transferencia de recursos. Viendo lo exitosos que fue esa consulta, en el año 2023 nos planteamos hacer 2 consultas, una en el primer semestre y una en el segundo semestre. Fue el 7 de mayo, estuvimos por aquí, tú nos invitaste. Esta tercera consulta en el Estado no fue por ámbito, sino por proyectos ya. Es decir, ya la ciudadanía iba a votar por un proyecto concreto: rehabilitación de un CDI, recuperación de un ambulatorio, arreglo de una vialidad, arreglo de un sistema de red de agua potable. Y bueno, eso tuvo una participación. Nosotros incrementamos, en el 2022 participaron 304.000 personas a más de 400.000 en el año 2023. Y tuvo un elemento importante: de 500 centros electorales en la consulta del 2022, saltamos a 1.700 en la consulta del año 2023. Porque no solo activamos los centros electorales común y corriente que se dan en todo proceso electoral, sino que el proceso de consulta también ha servido, Esther, como un elemento importante para la ciudadanía en activar centros comunitarios. Así es. Como es un proceso del poder popular, hemos determinado, Esther, que un objetivo es la participación ciudadana. Y la forma más viable o un mecanismo, una estrategia que estamos implementando es acercar el centro electoral a la población. Y en las comunas y consejos comunales hemos activado centros electorales en casas comunales, en clubes sociales, en lugares de encuentros comunitarios. Viendo lo exitoso de esta tercera consulta, tenemos, Esther, de 64 proyectos aprobados, ya tenemos más del 90% ejecutados y ya en las próximas semanas llegará al 100%. Sin duda alguna ha sido una experiencia muy exitosa. El gobernador Héctor Rodríguez, bueno, viendo lo exitoso, le plantea al presidente Nicolás Maduro, y el presidente, fiel creyente en la democracia participativa y protagónica, y sobre todo en eso, en el empoderamiento del pueblo. Semanas atrás en el programa Con Maduro Más informaba a todo el país que, bueno, que la consulta popular mirandina que teníamos previsto para este domingo 17, vale señalar, esta consulta iba a ser el domingo 17 en Miranda, pasa a ser ahora una consulta nacional. Es decir, no solo vamos a atender las comunas de Miranda, sino todas las comunas nacionales. Eso requiere, bueno, multiplicar los esfuerzos para no solo la participación, sino incluso para que las comunas, para que los consejos comunales tengan a tono los proyectos que le van a presentar a sus conciudadanos para poder aprobar, o sea, difundir los proyectos. ¿Cómo va a ser ese cronograma de trabajo? Fíjate, esta cuarta ¿cómo consulta es? Porque ya están en pleno desarrollo. Mira, desarrollo, como diría Walter Martínez. Como diría Walter Martínez. Las consultas anteriores tenían un elemento que el ámbito territorial era la parroquia. Esta cuarta consulta en Miranda nos estamos planteando ir aguas abajo. Y de 64 proyectos de la tercera consulta, para esta consulta, en el caso de Miranda, van a ser 447 proyectos. Es decir, quintuplicamos los esfuerzos y la inversión es mucho más. Ahora, estas 447 espacios, ¿de dónde provienen? Es importante señalar. Nosotros en Miranda tenemos 360 comunas registradas, es decir, son las comunas que ya han desarrollado procesos orgánicos, tienen registro, han sido reconocidas por el ministerio. Tenemos otro número importante de comunas que están en construcción y tenemos 28 zonas, que son zonas, Esther, sabe la densidad geográfica del estado Miranda, que es compleja. Así es. Donde no tenemos organización de la comuna, pero en esa comunidad hay otros aspectos organizativos, otras formas organizativas, como juntas de condominio. Todavía, Esther, hay que decirlo, hay sectores donde hay asociaciones de vecinos que se agrupan, juntas de condominio, distintas formas de organización. En esos territorios, sobre todo en el eje metropolitano, hemos creado lo que son los circuitos electorales comunales. ¿Qué es el circuito electoral comunal? Es el territorio donde no existe la comuna, pero
agrupamos las distintas formas de organización y creamos un territorio electoral para que ese territorio pueda presentar proyectos y puedan elegir su proyecto y se le pueda transferir el recurso. Por eso es que llegamos a 447 en todo el estado Miranda. Una vez construidos esos circuitos electorales con las comunas, ya en el caso de Miranda avanzamos en lo que son las asambleas del Poder Popular. En las 447 espacios comunales se desarrollaron asambleas para definir cuáles eran los candidatos. En esta consulta los candidatos no es una persona, los candidatos son los proyectos comunitarios. Y a partir de allí, bueno, con los voceros de los consejos comunales, con los movimientos sociales, con la participación ciudadana, construyeron la agenda concreta de acción, que no es más de ver cuáles son las prioridades, y esas prioridades se transformaron en proyectos. Y ya tenemos en cada uno de estos 447 espacios 3 propuestas de proyectos para que la ciudadanía, en este caso ya no va a ser el 17, sino el 21 de abril, pueda seleccionar cuál es el proyecto que considera se le debe transferir el recurso. O sea que en este momento, digamos, comienza esa etapa de que los consejos comunales, las comunas o las otras expresiones organizativas, juntas de condominio, asociaciones de vecinos, movimientos sociales, etcétera, puedan difundir el proyecto, pueda cada quien en su ámbito saber, bueno, la propuesta de mi consejo comunal es la iluminación, correcto, es la cancha, es el pozo de agua, es X. Me gustaría, José, que nos dijeras cuáles son las áreas donde más se han presentado proyectos y cómo ha sido el desempeño. Además, yo quiero hacer énfasis en eso porque conversaba en estos días también, bueno, con el gobernador, que estuvo aquí la semana pasada. El hecho de que se les den los recursos directamente a las comunidades ha sido todo un suceso, porque allí hay una enorme responsabilidad con los recursos. Pues yo no digo que no haya situaciones irregulares, puede ser algunos manejos que no son los más apropiados, pero lo que yo he podido observar es que hay un manejo más eficiente, rinden más los recursos, se hace más con los recursos, se hacen los tiempos además establecidos. Y creo que además ha sido importante, y también quisiera que nos comentaras eso, hay acompañamiento técnico. Si yo quiero hacer, la necesidad de la comunidad es un pozo de agua, eso requiere por lo menos un asesoramiento de un ingeniero, de un personal especializado que le pueda decir, mira, si se puede hacer aquí, puede tener esta profundidad, porque si no, ¿cómo construyo el proyecto? Fíjate, en el marco de la construcción de estas propuestas, son 1.338 propuestas de proyectos, 1.341 propuestas de proyectos que ya fueron discutidas. En el caso de Miranda, nosotros tenemos 5 prioridades, en las cuales los catalogamos. La dimensión que más tuvo proyectos fue derecho a la ciudad de sí, que está ligado al área de los servicios. Son 724 propuestas de proyectos, luego le sigue el área social con 431, luego el área económica productiva, luego proyecto de democracia participativa y luego seguridad ciudadana. Si lo llevamos a categoría, Esther, los 3 principales, vamos a llamar los 4 ámbitos que más propuestas de proyectos tienen. En primer lugar, salud, 216 proyectos de salud. ¿Qué eso implica? ¿Salud qué implica? Recuperación de ambulatorios, dotación con insumos a los CDI o ambulatorios, activación de los centros comunitarios de salud. En Chacao, por ejemplo, en las pasadas, se activó un centro de terapia para las personas de la tercera edad, que es un sector bien importante en Chacao, porque hasta en Chacao hemos transferido recursos. En Chacao existe comuna, y para esta consulta en Chacao existe una comuna y creamos 5 circuitos electorales para que toda la población de Chacao, toda, no se puede quedar ninguna comunidad sin que participe. Los ámbitos principales para esta consulta son salud, agua, electricidad y vialidad. Cuando tú los ves, tienen que ver mucho con la realidad, con los indicadores estadísticos, y está muy ligado también a los proyectos que han salido en la consulta pasada. Eso en términos general serían los principales ámbitos que resultaron de estas propuestas que van a ir a consulta. Ahora, con respecto a la ejecución, mira, Esther, sin duda alguna, el éxito o el centro nacional de la administración de los recursos debe estar en el pueblo organizado. Mientras el recurso esté más cercano a la gente, surgen varias cosas. Primero, el recurso rinde más.
Estos son proyectos que los ejecuta el Consejo Comunal, si se le transfiere directamente. Ahí se abarata mucho el tema de la mano de obra, porque se hace la autoconstrucción y la propia comunidad se involucra. Además que son los propios dolientes, es decir, cuando el ambulatorio está malo y se activa la propia comunidad, los que son atendidos a ese ambulatorio es la propia comunidad. Así que el proyecto cubre mayor resguardo. Allí en la ejecución de Miranda se ha activado como mecanismo administrativo varios procesos. El Consejo Comunal debe rendir cuenta en Asamblea de Ciudadanos como lo establece en la ley del Poder Popular. Pero también la Contraloría del Estado solicita por su vía como órgano, como es una instancia de gobierno comunal que ejecuta, debe rendir recursos. Y aparte por la gobernación también hacemos el acompañamiento. Esto también ha servido con otro elemento que tú acabas de mencionar, clave, Esther, y eso lo ha logrado la consulta popular, que es la relación de los distintos niveles de gobierno. Gobierno nacional, regional, municipal y comunal. ¿Por qué? Proyectos en el ámbito del agua. Hidrocapital tiene que acompañarnos porque es el ente rector que lo acompaña. Entonces, allí entra Hidrocapital, entra el Poder Popular que conoce el problema, pero a la vez lo va a ejecutar, pero también entran otros niveles. En el caso de la gobernación de Miranda, una de las prioridades de la gestión de gobierno es el tema del agua. Hay proyectos que con el recurso que se le entrega al Poder Popular cubren obras civiles, pero si se tiene que ver con sistema de bombeo, entra Hidrocapital y lo acompaña. Es decir, es una iniciativa que permite la vinculación directa. Los proyectos de salud. Nosotros hemos tenido proyectos donde se ha rehabilitado el ambulatorio, pero entra después el Ministerio de Salud con el equipo de salud de la gobernación y hacen la dotación. Es decir, complementan la ejecución del proyecto y a la vez, bueno, es esa parte técnica. Pero también nos hemos encontrado, Esther, que en el territorio hay mucha gente profesional también capacitada. Hay que decirlo. Un logro que tuvimos con las misiones del comandante Chávez es que el pueblo entrara en ese sistema educativo. Y es el liderazgo que tenga el territorio. La gente que te hace los edificios, que te construye las grandes obras de la ciudad, es la gente del barrio. El ingeniero, el maestro de obra, el estudioso. Es decir, es un espacio que sin duda alguna sirve, bueno, para integrar todos los niveles de gobierno. Para el intercambio de saberes. El intercambio de saberes. Somos un solo gobierno, no puede haber desvinculación y sobre todo el empoderamiento del que conoce la realidad y la transforma. Curiosidad, ¿cómo ha sido esa relación en Chacao? Mira, en Chacao ha sido interesante. No ha sido fácil entonces. Ese es un eufemismo para decir que no ha sido fácil. Fíjate, en Chacao existen 29 consejos comunales. De los 29, hace 3 años todos estaban inactivos. Y últimamente con la consulta venía un proceso de adecuación. De los 29 tenemos ya 22 activos. A la vez, ahí están haciendo un bloque de consejos comunales en Chacao, es decir, el liderazgo territorial encontrándose. Y allí, puntualmente, la ciudadanía la hemos integrado. Porque hay que señalar también, Esther, esta consulta no es solo para los chavistas. Esto no es una consulta partidista. Más allá de que hay candidatos que son los proyectos comunitarios, aquí esto es una consulta ciudadana. Bueno, que además es otro proceso interesante, porque era una de mis dudas, francamente lo digo, cuando se inició este proceso de consulta, y era si no hay un candidato, no hay una persona, correcto, que no es un proyecto, es una idea, es una prioridad, la gente participará y sí lo hizo. Mira, los niveles, lo que he demostrado estas y consultas los niveles de participación es extraordinario, porque la gente se ve reflejada. Y sobre todo cuando ya vamos a una cuarta consulta que ves que se aprobó y se ejecutó el recurso, la gente dice, esta es la vía. Aquí apostamos nosotros a que esto sea un método permanente. A medida que el país vaya en recuperación económica como ha venido creciendo, a medida que vayan entrando los recursos, qué mejor manera que los pocos recursos que entren sea el propio pueblo que decida. Que no sea una instancia burocrática, que no sea un gobernante, sino que sea el pueblo. Y estoy seguro que a partir de esta experiencia en los próximos años, porque estamos convencidos que este país va en un proceso de recuperación y vamos a volver a los niveles óptimos pese a todas las acciones que ya conocemos de bloqueo y sanciones que no han parado. Sin embargo, creo que las sanciones y el bloqueo han permitido que construyamos estos métodos, ¿ves? Métodos para priorizar, para planificar y sobre todo para involucrar al pueblo en la solución de problemas concretos en la comunidad. Estamos conversando con José Daniel Pérez, él es el secretario de Comunas de la Gobernación de Miranda, a propósito de la consulta popular
y ya no es Miranda 2024, es una consulta nacional en la cual los ciudadanos, las ciudadanas que se han organizado en consejos comunales, en comunas y en otras formas organizativas, juntas de condominios, asociaciones de vecinos, asociaciones de deportistas, de cultores, religiosas, tienen la oportunidad de presentar proyectos que van a ser financiados. En el caso nacional, porque bueno, en Miranda hay establecido un fondo, pero ¿cómo va a salir el financiamiento? ¿Por la vía del Consejo Federal de Gobierno? ¿Cómo va a salir? Sí, a nivel nacional se van a aprobar 4.500 proyectos. Igual el método Miranda. Más de 3.800 comunas registradas, pero hay territorios donde no tenemos todas las comunas. Vamos a crear los circuitos electorales comunales. Serían 4.500 para cubrir la totalidad del territorio. Allí el presidente, bueno, el ente rector en el Ejecutivo es el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Ellos, allí el ministro Guy, con un equipo están desplegados en toda esta tarea. A nivel nacional ahorita... Hay que destacar además que el ministro Guy Bernáez es también el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno y ya tiene un conocimiento, una relación, una experiencia previa de lo que significa la evaluación, aprobación, acompañamiento de proyectos con las comunidades. Correcto. Allí el mecanismo de financiamiento está en discusión, lo más seguro sea a través de la plataforma del Consejo Federal de Gobierno, que tiene un apartado de transferencia al Poder Popular. El presidente al inicio de año establecía un incremento de más del 400% de los recursos que por esa vía se le iban a transferir al Poder Popular y que bueno, ese recurso ya está. El presidente lo anunciaba en su programa Más, con Maduro Más, que tenía el recurso para transferir a estos proyectos que van a salir de la consulta. A nivel nacional, Esther, ya hay un cronograma. Miranda porque estamos listos, pero hay un cronograma que se ha venido desempeñando muy interesante en el resto del país. Ya este fin de semana pasado se estaban terminando de construir lo que eran los circuitos electorales comunales. A partir del día martes inició el proceso de las asambleas del Poder Popular. De este martes hasta el martes 18 vamos a tener asambleas en los 4.500 circuitos electorales de todo el país para la definición de las propuestas de proyectos. Allí pueden presentar propuestas hasta un máximo de 7 propuestas de proyectos que pueden presentar para que vayan a la consulta. Todo el liderazgo comunal del país, con el Ministerio de Comunas, con todos los movimientos sociales y las distintas autoridades, están en ese trabajo. Hay que señalar igual que este proceso de consulta popular nacional forma parte de una de las acciones concretadas en el Congreso de la Nueva Época como parte de esa jornada de consulta, debate y acción. No solo la Asamblea está sirviendo para postular los proyectos, sino que a la vez estamos cumpliendo con ese llamado que ha hecho el presidente de la construcción del gran voluntariado para la transformación del futuro. En cada una de estas asambleas están surgiendo vocerías por cada una de las 7 transformaciones que se ha venido debatiendo y que bueno, la consulta popular nacional viene a hacer eso, un nuevo método de gobierno, una nueva forma de llevar gobernanza, sobre todo para fortalecer la participación ciudadana. Le agradezco mucho, José Daniel, que nos hayas acompañado. Espero que en este mes que nos queda todavía para la consulta podamos conversar más con quienes están montados en esta tarea, especialmente los comuneros y las comuneras, que han demostrado que se puede gobernar desde allí, desde las comunidades, que se pueden ejecutar recursos y que se puede ser exitoso en esa experiencia. Correcto. Ahí, bueno, un saludo a todos los comuneros del país, a todos los voceros de los consejos comunales y comunas, a los bloques de comunas del país, del Estado, a la Unión Comunera, todo el liderazgo comunal activo. Mira, hay una activación, Esther, increíble de liderazgo popular. Esto ha sido un avivamiento increíble y sobre todo, bueno, más de 4.500 proyectos que van a tener resultados concretos después del 21 de abril en cada comunidad. Gracias. Era José Daniel Pérez, secretario de Comunas de la Gobernación de Miranda, y nosotros hacemos una breve pausa. Ya volvemos.